estar delante de Nazaret. Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó y vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía entre los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaban 10 noches en los encuentros del monte, gritando y golpeando las piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritando a voz en cuello le dijo: ¿qué quieres conmigo, Jesús, hijo de David? Hijo del Dios Altísimo, te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús había mandado al espíritu que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había una gran piedra de cerros que estaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos aquí para meternos en esos cerros. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerros. Y todos los cerros, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el agua y se ahogaron. Los que cuidaban los cerros salieron huyendo y encontraron los subidos en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al que antes estaba endemoniado, ahora en su santo juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogar a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el demonio le suplicaba que lo admitiera. El demonio le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, cuéntale lo que siento Dios que es el Señor conmigo. Aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la palabra de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todo lo oído quedaba admirado de él. No donde él se realice, no donde él se realice como hombre, como jesucristo, donde pueda servir más, sino donde aprende más. En esta cultura nuestra, vale al Señor por lo que tiene, no por lo que es. Un trabajo, una escoba, por ejemplo, vale por quien la trabaja, no en sí. No por decir que la escoba en sí no sirve mucho, no vale mucho, pero vale mucho porque el que la utiliza bien, una rosadera, una guadaña, vale mucho, le da plusvalía a quien que la utiliza bien. Nosotros nos hemos habituado a darle valor a cada cosa. ¿Sí? Y lo más importante de esto es la persona la que le da valor a las cosas. Es mucho más importante eso, pero aquí en esta ciudad valora más las cosas que la persona. Y por tanto se encarenta todo tipo de cañada. Hasta la cadena de ustedes, hasta la mano del complemento que usamos encima. ¿Sí? Nos hemos habituado. Yo lo veo en las cosas fiestas. Echen la mesa por la ventana, hay que mostrar que tengo. Hay que marcar el bote que se ve. Que tiene algo, no vayas a escuchar si me cae seco. ¿Sí? Esta cultura perversa que estamos viviendo nos ha calado hasta la médula. Hoy tenemos que recomponer esto, este tejido social. Tenemos que comenzar por los mínimos detalles, por respetar a los niños. Qué bonito papá que desde ahora los hijos a que revisen la maleta. Si no traen un lápiz de los suyos, lo regrese. Todo lo que tú seas suyo tiene que regresarlo. Enseñarlo a hablar con la verdad, a proceder con rectitud, a cumplir los compromisos. Que comencemos por esa axiología, la más útil de todos los días. Desde pararte en alto y respetar el rojo, desde utilizar el cinturón,
desde utilizar cascos de motocicleta o bicicleta, desde hacer las señales. El que no respeta las señales, no respeta los pasos de los semáforos, no respeta ni a su madre. ¿Sí? Terminará no respetando a nadie. Es importante que de las pequeñas cosas, dice el Señor, que es fiel en las cosas pequeñas, los serán grandes. ¿Cómo voy a ser fiel en las cosas grandes cuando en lo minúsculo no lo son? Hermanos, es tiempo de que creamos que no podemos vivir en el olor a muerte, que ya es hora de salir de los sepulcros. Hoy es un mensaje ese hombre de los sepulcros. El hombre no está para vivir en la muerte, no está para vivir en la esclavitud. Es más, el hombre vivía con grilletes y cadenas, un vil esclavo. Aquí en Aguascalientes he encontrado gente esclava del miedo, esclava de todo y libre de nada. Es más, gente que ni siquiera decide por sí mismo, gente que no piensa, gente que la dice cierra y cierra, corre y corre, ellos traen como muros por las avenidas, hasta ponerse pañales, andar con pampers en la calle. Eso es de idiota, eso es algo deleznable, y eso les han hecho ustedes y se han dejado. Mandarte a cenar a alguien es algo deleznable. Mi superior me obliga, me exige o me pide que haga algo que vaya contra mi identidad, contra mis hermanos, y no lo hago. Estoy obligado a desobedecerle. Con no autoridad es arbitraria, y arbitraria es que comete algún delito que es arbitraria. Estoy obligado a desobedecerle. ¿Cómo que a un joven lo obligan a que se vaya a disparar? Y me llevaron a fuerzas. Yo como profesionista me llevaron a fuerzas a tragar. Ustedes tragan cuando hay, no se lo llevaron a fuerzas. Ustedes de los que tragan cuando hay, porque en una boca hay lechita allá. Está bien de llevarme a esas fuerzas, pero yo conozco gente que lleva cada 8 días una vez un guateque, lleva como perro huevero. Ese ya se acostumbró a tragar podrido. Acostumbró. Hoy es tiempo, hermanos, de decidirnos bien. Es tiempo de vivir en Cristo, para Cristo. Y vamos a ocupar de ustedes en este consejo ciudadano. Estoy convocando, tengo ahorita 80 personas, me van a dar 20. Y me van a dar 20 porque he descartado. Aún la gente que se ha notado, me ha dicho, tú no eres digno, tú no eres colado. Porque exigen de legítima autoridad, de altísimo grado de lealtad a la patria, a sí mismo, a Dios, a su familia. Además tengo pastores protestantes ahí, incluido gente de las religiones, incluido gente, aunque no piensen igual a nosotros, para que a la hora que haya un caso de arbitrariedad en la ciudad intervenga. Tenemos que estar observando a partir de ahora la autoridad. Exigiremos a la autoridad judicial que venga en los casos derechos, que no haya un caso irregular en la administración de justicia. Pero no se quedará de ser de la administración pública. Tenemos contadores que van a revisar y con lupa la cuestión de las finanzas. Aquí ya no hay más desviaciones al cerro de recursos federales. Aquí no hay más hospitales construidos con recursos de la federación, como lo hicieron desde 2 años. Aquí no hay más gente que esté asusando o amenazando. Hoy lo dejo en dirección de un papel muy importante. Voy a pedir que todo el mundo tenga sus celulares. Hay una patrulla que comete delito, ténganlo. Ahí está la patrulla. Si hay un individuo que viene amenazado, el número, hoy tenemos la capacidad científica de rastreo que ninguna parte de la tecnología de la capacidad. Para rastrear una llamada, tenemos el tiempo de la llamada, no te pueden a través de un satélite rastrear, percibir ya las llamadas y las voces. ¿Sí? Hoy tenemos necesidad de ustedes. Nuestra gente quiere vivir bien, se decide vivir, ya deja de estar en la pues no hay que hacer. La habían amenazado por la red, se habían amenazado
amenazar al discípulo de algo diabólico. ¿Sí? El miedo es del diablo. No podemos tener eso era los pantalones en la cintura y bien hijos de Dios. ¿Sí? Les pido pues que estemos unidos, de alertas. Vamos a ir allá una depende en la plaza. Enseguida que usted participara con el Señor Hipólito Mora va a acompañar la palabra que está desde la comunicación. Y pues después vamos a ver que hemos logrado hoy un gran paso para la ciudad. Queremos, así como lo hicieron los comunitarios, paso a paso, limpiando la ciudad. Hoy viene un proceso muy largo de purificación de todos los estados de las áreas del blancos. Hoy, por ejemplo, de las aplicaciones de los templarios, se acaba de poner una camiseta blanca y está allá en el día limoniero. Mañana vamos a ver. ¿Qué bueno que sea para que mañana todo? Para que sí, vamos a marcar la comida. Mañana muchos conocimientos que pidieron a la diablo y mañana hoy están negociando para que lo tengan bien. Qué bueno que se quede. Pero que tengamos en guardarnos bien. Con lo que hacemos para las manos y las manos bien, para que no se levanten y podamos cerrar. ¿Sí? Aquí no hay más, no hay, para un delincuente no hay todo. Sea judicialmente, tiene que someter un proceso, todo temporalmente un proceso judicial. Ya que termine su proceso internacional, que se atrase y bien. Y cuidadito porque antes a seguir el camarada. Yo creo que hemos aprendido la lección. Todas las ciudades tienen que tener la lección. Cualquier candidato a la política que ande chispando como cualquier carta de la cuenta tiene que ser descartado como candidato. Ustedes son responsables de votar por ese partido candidato. ¿Sí? Ustedes son corresponsables. Y se van a votar. Cuando un individuo sea pariente, sea el primo de un amigo, tiene que descartarlo. No hay primo de un amigo ni de amigos, nada. O es derecho o no hay. ¿Sí? Prefiero que el gobierno un hombre sencillo, un hombre que no tenga cuatro que no le dé un hombre de bien, el que lava los baños, pero que se haga bien, un hombre derecho que ama y cumple lo que dice, y no un bandido, un asesino. ¿Sí? Hoy pues, en ese sentido los pedimos pues, a todos unidos y dar ese paso adelante. Ya deben ser de miedos, van a seguir aprendiendo, van a seguir pendientes de las cosas. Eso no nos hace bien. Que venga, que se presente. Finalmente, pues, viene un proceso de reconciliación de la comunidad. Estamos, hoy es un evento, pero hay un proceso largo, prolongado, de reconciliar al pueblo, de reconciliar a las familias que se han sido desencantadas en este proceso de dolor. Y finalmente, la paz, la justicia, para que se vea la paz. La justicia es darle a cada quien lo suyo. Hay más de 400 propiedades que tienen que regresar a su dueño. Sus notarios públicos agárrense para ese lugar. Todos los que cambiaron las propiedades públicas, hasta la revisión pública de la propiedad, tienen que ser regresados. Así que si alguien tiene el título de propiedad de su antigua propiedad, presenta, sáquele copias y comience a presentar porque quiere el Ministerio Público a demandar. Aunque en tu casa te la hayan comprado por una ganga, esa tienes que recuperar. Tu vehículo, todo lo que recuperar. Los muertos, los arrebatados, esos 9,000 muertos que hacen antes de templarios no pueden recuperarlos. Pero si todos los bienes, si toda la tranquilidad y la paz no podrán. Hoy está esta historia dando un paso adelante y dando sus ustedes. Vamos a pedirle a esa manía de seguir orando. Yo les pido que ese rosario no lo deje y es con manía que nos sigue ir adelante. Va a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.